Que todos tengan un muy buen día, hermanos. Que todos estemos juntos de la mano del Señor, compartiendo esta su palabra. Qué gusto poder volver al libro de Mateo y poder disfrutar de todo lo que Mateo tiene para nosotros. Nos habíamos quedado en el Sermón del Monte. Jesús estaba expresando el cómo es que los fariseos y los escribas habían malinterpretado la ley de alguna manera y cómo Jesús estaba cambiando eso, haciéndoles entender el real propósito de la ley, el real corazón de Dios, que no se trataba de asuntos externos, sino de asuntos del corazón internos. Recordemos que Jesús les habló acerca del mandato del asesinar, ¿no? Ustedes han oído no matar, pero yo les digo que el que se enoje contra su hermano ya mató. Además, Jesús dijo, ustedes han oído no deben adulterar, pero yo les digo, el que mira a una mujer codiciándola ya adulteró con ella, ¿no? Y de esta manera, Jesús va a hablarnos ahora acerca de otro mandato que ellos habían malinterpretado, que era respecto al divorcio. Entonces, hoy día y la siguiente semana estaremos tocando un tema un poco controversial. Y no porque la Biblia no sea clara en ese tema, sino porque muchas veces cuando abordamos este tema tenemos ciertas preconcepciones acerca de las escrituras. Entonces, despejémonos de esas preconcepciones y vayámonos al texto bíblico. El divorcio es un gran problema a nivel de la sociedad. ¿Quién no ha tenido o no tiene un amigo, un familiar que ha pasado por esta experiencia del divorcio? Y muchas veces llegan a las iglesias personas que se han divorciado, que están divorciadas, que están en proceso de divorcio. Y muchas veces en el tiempo aún estas personas buscan rehacer sus vidas. Entonces necesitamos dar el consejo bíblico adecuado a ellas en base a la palabra de Dios. ¿Es posible el divorcio? ¿Es posible unas segundas nupcias? Para eso, justamente, vamos a buscar estas enseñanzas bíblicas. Leemos Mateo 5, versos 31-32, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y que se case con y el que se case con la repudiada comete adulterio. Entonces, Jesús estaba haciéndonos ver algo muy importante, dice. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y para abordar este tema vamos a primero mirar cómo es que los judíos en este tiempo entendían el divorcio, qué es lo que el Antiguo Testamento enseñaba y qué es lo que Jesús está enseñando ahora. ¿Ok? Vamos entonces en el verso 31, dice, también fue dicho. Recordemos que Jesús está refiriéndose a las enseñanzas tradicionales dadas por los escribas y rabinos de ese tiempo, ¿no? Entonces, también ustedes escucharon, también a ustedes se les enseñó, dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso ustedes escucharon, pero yo les digo esto, ¿no? Ok, entonces, para ellos, al parecer, el único requisito para el divorcio, ¿cuál era? Dar carta de divorcio. Dar un documento escrito en donde constaba que esa pareja se estaba divorciando. Parecía que este es el único requisito que ellos tenían. Por tanto, los judíos de los tiempos de Jesús tenían una posición muy liberal respecto a este tema. Se les enseñaba a ellos que, ok, si quieres divorciarte, para cumplir la ley necesitas hacer una carta de divorcio. Una vez más, los escribas y los fariseos estaban interpretando la ley en función a cosas
externas, no a lo que había en el corazón, no a las intenciones del corazón ni al pensamiento del hombre, sino a algo externo. Y entonces la enseñanza era, ok, ¿quieres divorciarte? Escribe una carta de divorcio. ¿Y por qué causas ellos se divorciaban? Era tan liberal el asunto en el tiempo de Jesús que muchos se divorciaban porque si la esposa quemaba el pan, entonces para ellos era qué vergüenza para una casa que la esposa queme el pan, y inmediatamente le hacían su carta de divorcio. Si ellos tenían una discusión y la esposa gritaba y otros familiares le escuchaban, qué vergüenza, inmediatamente el esposo hacía una carta de divorcio. O de repente el hombre conocía a otra mujer que en su mirada le parecía más hermosa, y entonces a sus ojos de él, su esposa ya no resultaba agradable, entonces le hacía su carta de divorcio. Lo que les importaba a ellos no era el motivo del divorcio, sino era que se escribiera la carta de divorcio. Eso lo solucionaría todo y eso haría que cumplan la ley. Pero eso nos lleva a la pregunta, ¿de dónde es que malinterpretaron esto los judíos? ¿De dónde malinterpretaron esto? ¿O cómo así, por qué entendieron esto? Y quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versos del 1 al 4. En Deuteronomio dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su marido y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando leían este pasaje, los judíos interpretaban como que Dios estaba mandando el divorcio. Y no es así. Dios nunca mandó el divorcio. Entonces, ¿a qué se refería este pasaje? Una vez más recordemos el contexto en el que se escribe Deuteronomios. Moisés escribe el libro de Deuteronomios a la segunda generación de israelitas que han salido de la esclavitud, de una esclavitud en Egipto de 400 años. Previo a esto, Israel, recordemos, había tomado muchas de las costumbres paganas, muchas de las costumbres de los cananeos y alrededor, a pesar de que no era agradable a Dios, pero muchos habían cogido esas costumbres. Vemos a Abraham con esas costumbres, vemos a Jacob con esas costumbres, ¿no? La poligamia, por ejemplo, el hecho de tener un hijo en su criada en Abraham, ¿no? Costumbres que venían de alrededor que ellos habían tomado. Ese pueblo entra en la esclavitud en Egipto por 400 años aproximadamente y sigue tomando las costumbres paganas. Entonces, cuando a través de Moisés Dios liberta a Israel, este es un pueblo muy, muy liberal. Es un pueblo en el cual el divorcio se daba en gran número. Gran número de parejas, ¿no? Se divorciaban y por cualquier cosa se divorciaban. Ellos no tenían ley. Entonces, muchas costumbres que había en ese tiempo, que estaban sentadas en la sociedad israelita, Dios empieza a través de la ley, empieza a regular esas costumbres que ya estaban, esas situaciones que ya estaban, para que éstas no produzcan más daño a Israel, para que no produzcan más daño a
a su pueblo ni a las personas, producto del haber vivido en estas costumbres por tantos años. Entonces, Dios no se podía hacer de la vista gorda, como nunca lo hace, ¿no es cierto? Y Él va a regular estas situaciones. Entonces, el divorcio en los tiempos de Moisés era una situación bastante común. Y necesitaba pues el consejo de Dios. Es como si en estos tiempos llegara a la iglesia una pareja de repente que digan que están divorciados y luego de haber estado divorciados ellos se unieron, ahora tienen una familia, pero esta familia se quiere separar, ¿no? Y entonces vienen ya con todas esas costumbres o deteriorados de esa manera. Y entonces la iglesia no se puede cerrar, no puede cerrar los ojos ante estas situaciones difíciles y tiene que dar el consejo de Dios. Se tiene que meditar en base a los principios bíblicos para poder dar el consejo adecuado de Dios. Es lo mismo que hace el libro de Deuteronomios. Entonces, Moisés a través de Deuteronomios plantea una situación. Plantea una situación de cómo es que se estaban dando algunas cosas y luego da la enseñanza o la ley, ¿no? Entonces, nos toca identificar en este pasaje qué es la situación que está planteando Moisés y, y cuál es la ley o la enseñanza que está queriendo enseñar, válgase la redundancia. Por ejemplo, es como si a un niño uno le dijera, un padre le dice a su hijo, mira, si tú te sacas buenas notas, pero no ayudas en los deberes de la casa, no ordenas tu cuarto, no ordenas tus juguetes, entonces no te podré comprar la computadora que me has pedido. ¿Ok? Hay una indicación, hay una conclusión, hay una ley. Le dice, ¿se va a comprar la computadora o no se va a comprar la computadora? ¿Y cuál es la condicional? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la situación que plantea? La idea que el padre habla aquí dice, si tú te sacas buenas notas, pero no ayudas en los quehaceres de la casa, da la idea como que el niño es alguien que está acostumbrado a sacar buenas notas. De eso no hay problema. Pero también está al parecer mal acostumbrado en no hacer las cosas de la casa. Entonces el padre le da la condición. Así tú saques buenas notas, pero no hagas los deberes de la casa, entonces no te voy a comprar la computadora. De esta misma manera es como debemos mirar estos versículos. Buscar cuál es la condición que está presentando Moisés y cuál es la ley o la enseñanza producto de esta. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. ¿Cuándo? Ese es un supuesto. Y quiero permitirme leerles este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente, que tal vez nos puede ilustrar un poco mejor esta situación. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, verso 1 del mismo capítulo 24 de Deuteronomios, supongamos que un hombre se casa con una mujer. Ahí está, el supuesto, la condición, ¿no? Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero a ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, y si el segundo marido también la desprecia, también se divorcia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Ok, entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la situación inicial? Moisés dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero por alguna razón esta mujer no le agrada.
Definitivamente esta razón que pone aquí Moisés no puede ser el adulterio, porque el adulterio era penado con pena de muerte, ¿no? El castigo del adulterio era la pena de muerte. Morían, el que adulteraba moría apedreado. Entonces dice, supongamos que es una situación en la cual un hombre se casa con una mujer y bueno, al final, por alguna razón, este hombre no quiere tenerla más, entonces le hace su carta de divorcio, una costumbre ya de ese tiempo, le hace su carta de divorcio y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigue el supuesto. En el supuesto, esta mujer se va de la casa y se une con otro hombre, se casa con otro hombre. Sigue el supuesto, no hay ningún mandato hasta ahora. El supuesto ahora es de que este segundo marido o le da de nuevo divorcio o se muere. Estando esta mujer libre, dice, tú, que inicialmente te divorciaste de ella, no puedes volverte a unir a esta mujer. Y ahí está la ley. Ahí está la enseñanza. La ley o la enseñanza está ahí. Tú que te divorciaste de tu primera mujer, no puedes volver a casarte con ella así quieras, porque dice esto sería abominación delante de Jehová y mancharías de culpa la tierra, ¿no? O como dice en la versión Reina Valera, pervertirías la tierra. Entonces, el mandato no es divórciense. El mandato no es hagan carta de divorcio. No es el mandato. Es la condición, es el supuesto que Moisés está poniendo. El mandato es, si tú te divorcias, no pienses que te puedes volver a casar si es que ella ya si ella volvió a unirse a otro hombre. Y dice, ¿por qué es que no podría unirse a otro? ¿Por qué no podrían unirse otra vez? Dice, porque esto sería un acto detestable a Jehová porque ella ha quedado impura. Ella ha quedado impura y en la versión Reina Valera dice, ella ha quedado envilecida. O sea, ok, ¿qué es, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Porque al final es el hombre el que se divorció. ¿Qué es lo que hizo esta mujer que hizo que ella se ponga impura o como dice Reina Valera, se envileciera esta situación y que es tan abominable en esta situación? Para ayudarnos a entender esto, miramos de nuevo Deuteronomios, miramos o nos vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y para darnos una luz de esto, dice en el verso 8, Mateo capítulo 19, verso 8 en adelante, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, les permitió divorciarse, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok, entonces Jesús estaba diciendo que, ¿qué es lo que pasa? Si uno se divorcia de la mujer, ¿qué es lo que pasa? Excepto por fornicación dice, pero eso lo vamos a ver después. Pero si uno, en general, si uno se divorcia de la mujer, y si este hombre se casa con otra mujer, adultera. Y si esta mujer se casa con otro hombre, adultera. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la situación que Moisés estaba planteando? Moisés estaba planteando la situación en la cual el hombre se divorciaba de la mujer. La mujer se casaba con otro hombre. Y este hombre se volvía a divorciar o moría. Dice, si este hombre quiere volverse a casar, no puede. ¿Por qué? Porque esta mujer cometió adulterio. ¿Por qué? Porque se casó con otro hombre. Entonces, ¿por qué estaba envilecida?
porque ahora era una mujer adúltera. Y esto, dice, no podía ser en Israel porque producía eh, perversión, dice, de la sociedad, perversión de la tierra. Entonces, ¿cuál era la enseñanza de la ley en Deuteronomio? La enseñanza de Deuteronomio era, cuidado, decía Moisés, porque ustedes que tienen la costumbre de divorciarse, el divorcio lleva al adulterio. Moisés estaba diciendo y estaba avisándoles a ellos, cuidado, el divorcio lleva al adulterio. Y por eso es que este hombre no podía volverse a casar con esta mujer. Y entonces la enseñanza que Dios estaba dando, de nuevo, no era algo externo, sino estaba mirando ¿qué? Nuestros corazones. Y estaba diciendo, la enseñanza de Deuteronomios es, cuidado que el divorcio trae consecuencias desastrosas. Cuidado que el divorcio puede ocasionar situaciones desastrosas en su vida. Y así ustedes se quieran volver a juntar, no se pueden juntar porque esta mujer ya adulteró. Pero los judíos no interpretaron eso. Los judíos interpretaron este versículo como que era el mandato de Dios para el divorcio. Porque de nuevo ellos solo querían ver lo que les convenía. Y entonces volvemos a Mateo 19 para mirar esta situación. Mateo 19, vamos a ampliar ahora desde el verso 3. Ellos vienen a Jesús y le dicen, entonces viniendo a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le dice, a ver, como había una gran controversia entre los judíos, ¿por qué causas vamos a divorciarnos? Está bien que porque se quema el pan nos divorciemos y todos divorciándose por diferentes situaciones. Entonces vienen a tentar a Jesús y le dicen, ¿es legal que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa? A ver qué dices tú, Jesús. Entonces Jesús respondiendo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Siempre Jesús respondiéndoles a ellos, que ustedes no han leído la Biblia, ustedes no han leído las escrituras, ¿qué es lo que dice? Ustedes, maestros de la ley, no pueden, no pueden decir, no pueden resolver este asunto. Y les dice, ¿no habéis leído que al principio Dios los creó hombre y mujer? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿no? Jesús le dice, pero esto es desde el principio, desde Adán y Eva. ¿Ustedes no han leído eso en Moisés? ¿Ustedes no han leído el Génesis? Que desde el principio el hombre y la mujer se unieron para ser uno. Y por tanto, desde ahí, este pacto de compañerismo entre ambos es tan importante que dejan sus casas paternas para unirse y ser una sola y nueva familia. Entonces, ante esto, los judíos volvieron a preguntar, ¿por qué pues entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y divorciarse? Miren, aquí justo se traduce por cómo ellos interpretaron esto. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y divorciarse? Pero Moisés nunca había hecho eso. Ellos malinterpretaron la ley, malinterpretaron lo que decía Moisés. Y Jesús le responde, mire, por la dureza de sus corazones, Moisés os permitió divorciarse de vuestras mujeres, mas al principio no fue así. De nuevo, dice, por la dureza de sus corazones, porque había esa costumbre en ese tiempo, no les mandó, les permitió divorciarse.
Ojo, no mandó divorcio, sino les permitió, porque eran tan duros y Moisés les permitió, pero de nuevo Jesús diciendo, pero al principio no era así. Desde un principio no era así. El modelo de Dios nunca fue ese. El modelo de Dios nunca fue el divorcio, nunca fue la separación del matrimonio. Desde el principio nunca fue así. Desde el principio el hombre y la mujer se unieron, se hicieron una sola carne, un pacto de compañerismo, y lo único que separaba este pacto de compañerismo era ¿qué? La muerte. Y dice, y yo les digo, dice, ¿no? Cualquiera que repudie a su mujer, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Ajá. O sea, tú dices, ¿por qué Moisés mandó divorciarse por cualquier cosa? No, 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 no. Jesús no, Moisés no mandó divorciarse. Y si tú pretendes separarte de tu mujer por cualquier cosa, dice, si te casas con otro, con otra, adulteras. Y viceversa. ¿Cuántas situaciones como esta no vemos en estos tiempos? Una pareja pasó 5 años de casados, paran peleando en su casa y de pronto ellos dicen, miren, ¿saben qué? Ya no podemos caminar como matrimonio, ya no nos llevamos muy bien, así es que en paz nos separamos. Si este hombre tiene una nueva relación con alguien, adultera. Si esta mujer tiene una relación con otro, adultera. Eso es lo que Jesús está enseñando. Pero eso vamos a verlo en eh, el siguiente domingo de manera más específica. Entonces Moisés no mandó, ellos interpretaron que sí mandó, pero Jesús mismo le dice, Moisés nunca mandó, les permitió sí, por la dureza de sus corazones, por los duros que eran, para poder entender la voluntad de Dios. Porque Dios siempre protegió el matrimonio, siempre. En la misma ley, el adulterio era castigado con pena de muerte. Si encontraban al adúltero en el acto de adulterio, lo llevaban y los testigos lo apedreaban, sea hombre o sea mujer, no había diferencia. Dos de los mandatos de los 10 de la ley de Moisés tienen que ver justamente con la protección del matrimonio. Uno de ellos es el no adulterarás y el otro es no codiciarás la mujer de tu prójimo. No estarás mirando, no estarás codiciando la mujer de tu prójimo. Y en Malaquías se confirma el corazón de Dios respecto al divorcio. Quiero que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 2, verso 13. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no aceptas nuestra ofrenda? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Permítame leerles en la versión Nueva Traducción Viviente este mismo pasaje. Capítulo 2, verso 14 en adelante. 13 en adelante. Dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración?
Están llorando. ¿Por qué, Señor, no nos ayudas? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Dice, ¿por qué el Señor no acepta nuestra adoración? Dice, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos de que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, porque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa, o divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Ujú. El Señor protegiendo el matrimonio. Dice, ¿no les hice uno acaso? Mira, yo no escucho sus adoraciones. ¿Por qué? Porque yo he sido testigo que ustedes hicieron un pacto de compañerismo con tu esposa por toda la vida. Pero tú has sido desleal, has sido infiel. ¿Y cómo quieres que yo escuche tu adoración? No sean desleales con la compañera con la cual hicieron votos, con las que se casaron. Porque Dios odia el divorcio. Y dice, y la versión Reina Valera dice, eh, porque Dios aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Dice, es como si cubrieras de iniquidad tu vestido. En otras palabras, la idea es como si el divorcio es como si tú mataras a alguien y en ese matar a alguien tus vestidos se manchan de sangre. Entonces, es tan repudiable para Dios el divorcio que es como si mataras a alguien y lo que atestiguas son las manchas de sangre en todos tus vestidos. Así te quedas manchado cuando llegas al divorcio. Y Dios dice finalmente ahí en Malaquías, guárdate, no seas desleal con tu esposa. Y obviamente también va para la esposa, ¿no es cierto? Guárdate, no seas desleal con tu esposa. Acordémonos que no solo en lo externo, sino Dios está mirando nuestros corazones. Entonces Dios está diciendo al matrimonio, guárdense, no sean desleales con su esposo, con su esposa. Dios aborrece el divorcio. Dios está diciendo, yo no escucho tus sacrificios, no escucho tus adoraciones porque has sido desleal con tu esposa. Y acordémonos que desleal aún es estar mirando con codicia a la mujer o al hombre del sexo opuesto, ¿cierto? En medio, en el marco matrimonial, Dios no ordena el divorcio. Nunca ordenó el divorcio. Nunca mandó el divorcio. Dios respalda total y absolutamente el matrimonio. Dios no respalda el divorcio. Dios no bendice el divorcio. Dios no ordena el divorcio. Debemos cuidar nuestros matrimonios grandemente. Entonces, esta primera parte nos enseña a mirar, primero, qué es lo que los judíos y escribas pensaban en ese tiempo. Pensaban que divorciarse, ya no nos comprendemos, no nos llevamos, como en los días de hoy, ¿no? Bueno, no nos comprendemos, ya no nos llevamos, ya no compatibilizamos, mejor nos separamos, nos divorciamos. Por cualquier cosa se empezaban a divorciar, como hoy en día. Ok,
Y para eso se justificaban, querían justificarse y decir, mira, Dios ha mandado, Dios ha mandado. Y ustedes dirán, sí, pero hay una cláusula de excepción. De nuevo, si esa cláusula de excepción vamos a mirarla el próximo domingo. Pero de nuevo, Dios está mirando nuestros corazones. Y muchas veces nos agarramos de eso para decir, pero mira, Dios sí, sí permite, sí dice que nos podemos divorciar. Alto. No seamos como los escribas y los fariseos, decía el Señor. Nuestra justicia tiene que ser superior a ellos. O sea, no podemos estar mirando de nuevo lo externo, sino estar mirando ¿qué? La profundidad de nuestro corazón. La profundidad del corazón de Dios. Y el corazón de Dios que es que Dios aborrece, odia el divorcio. Y Dios protege el matrimonio. Dios ama el matrimonio y lo protege. Al punto que en Malaquías Dios rechazaba las ofrendas de esos hombres porque habían sido desleales con sus esposas y se habían divorciado de ellas. Miren, se habían divorciado de ellas. Y el Señor los veía a ellos como inmundos porque veían como sus ropas manchadas de sangre. El divorcio no es una cosa de juego. El divorcio es una cosa terrible. Y lo que Dios quería hacer ver, tanto en Deuteronomios como en este pasaje de Mateo 5 y en el pasaje de Mateo 19 que vamos a ver más adelante, es que el divorcio trae consecuencias terribles, tremendas, espiritualmente, socialmente y en muchos otros aspectos más. Aún en el mundo mismo se reconoce las consecuencias terribles del divorcio. Consecuencias terribles para la misma pareja, consecuencias terribles para los hijos, consecuencias terribles para la economía de esa familia, consecuencias terribles para los familiares que están alrededor, consecuencias terribles para la sociedad. Mis hermanos, Dios protege el matrimonio. Y la próxima semana continuaremos viendo ahora la enseñanza de Jesús respecto a este punto del divorcio. Entonces, estemos leyendo esos versículos y meditemos en ellos, meditemos en la importancia de nuestros matrimonios y que debemos cuidarlos, que debemos vivir en ese matrimonio de manera armoniosa, porque hay consecuencias terribles cuando somos desleales con nuestros matrimonios. Y tal vez tu matrimonio no se está llevando bien. Tal vez ya no es tu compañero, ya no es la compañera de tu pacto. Acuérdense que han hecho pacto no solo para decir estamos casados y vivimos juntos. No. Es un pacto para ser compañeros. La compañera de tu pacto, dice. Es un pacto para ser compañeros, por eso dejamos nuestras casas familiares para estar juntos, para ser amigos, para estar unidos, para ser pareja, para vivir intimidad. Y si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, no estás siendo ese compañero o esta compañera, tu esposo o tu esposa no es tu amigo, no es tu amigo, no es tu amiga con quien puedes jugar, con quien puedes reír, con quien puedes planificar, necesitas volver a Dios. Necesitas volver a Dios y de nuevo recordar qué es el matrimonio y comenzar a vivir en ese matrimonio. No seamos infieles. A veces como creyentes pensamos que porque vivimos en una casa y mantenemos aparentemente nuestro matrimonio estamos bien. No seamos infieles. Dios no mira lo externo, acordémonos, sino Dios está mirando la profundidad de nuestro corazón. Y la profundidad de nuestro corazón es cómo estamos llevándonos realmente como pareja. ¿Somos compañeros? ¿Hay un pacto de compañerismo entre nosotros? ¿O no? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y guíe nuestro caminar en ello. Padre, te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra,
por la forma como tú nos hablas acerca del matrimonio, Señor, y cómo lo cuidas. Padre, bendice nuestros matrimonios y enséñanos a ser esos compañeros para los cuales, Señor, hemos hecho este pacto, Señor, hasta que la muerte nos separe, Padre. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo domingo, hermanos.